Capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 21 hasta el 33. ¿Sí? Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también casadas tengan sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gracias es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de la familia. Vamos a hablar del matrimonio actual, tal como está ahora después del pecado. Hay una nueva situación ahora. Hemos visto un matrimonio idílico, un matrimonio ideal, que debe estar en nuestra mente como ojalá pudiéramos llegar a eso. Pero hay una nueva situación. Adán y Eva deterioran su relación en acusaciones. Se rompe la unidad de la pareja. En Génesis 2:23 vemos cómo Adán recibió a Eva. Cuando recibió a Eva, la recibió con todo cariño, digámoslo así. La recibió diciendo: esto es mío, esto es mi cuerpo, estos son mis huesos, esta es mi carne, este soy yo. Pero esto ha cambiado ahora. Ahora la cosa es distinta. En Génesis 3:12. Ahora el hombre dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora ya no es una mujer como yo, ya no soy yo, ya es otra, ya es la mujer que me diste por compañera. Es un reproche a Eva, es un reproche a Dios por haberle dado esa mujer. Le tenía que haber dado otra, o le dio una mujer defectuosa que le hizo pecar, pobrecillo. Pero ha cambiado la relación entre ellos. Ya no se ven igual que se veían. Ya no hay la unión que había antes, ¿verdad? Y ese es algo que no solo afectaba a la pareja, no solo afecta al hombre, sino que también afecta a toda la creación. En Génesis 3:17... La tierra recibe una maldición, va a crear cardos y espinas.
Esas espinas servirán algún día para hacerle una corona al Redentor, fruto de la maldición de la tierra. Y esa maldición se mantiene hasta el fin en Romanos 8, 20 a 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que aquella pareja unida que vimos se ha roto, ya no está unida, ya están ahí marcando distancias. La mujer fue la culpable, yo no tengo culpa. La tierra aquella que el Señor creó y que vio que todo era bueno y en gran manera, ahora tiene una maldición y va a hacer hierbas malas para que el hombre tenga que sudar para poder sacar fruto de ella. Todo ha cambiado. Ahora los hombres van a tener una responsabilidad sobre la mujer y el hombre debe aprender a ser cabeza de la mujer. Adán falló en Edén. ¿Qué pasó en Edén para que la mujer pecara? ¿En qué falló Adán? Primero vemos en Génesis 3:1. Adán falló porque no estaba con Eva. ¿Dónde estaba Adán ese día? ¿Estaría viendo el fútbol? ¿Dónde estaba Adán en ese momento? ¿Por qué no estaba al lado de Eva? Tal vez si Adán hubiera estado al lado de Eva hubiera sido capaz de resistir. Tal vez si hubiera estado al lado de Eva hubiera podido darle fortaleza, hubiera podido apoyarla, porque esa es la función de la cabeza. La función de la cabeza no es mandar, la función de la cabeza es fortalecer, es dar apoyo. Y lo que es peor todavía en Génesis 3:17. El otro error de Adán fue que en vez de considerar lo que estaba haciendo Eva, se apuntó a la fiesta. Eva le dio y él comió. ¿Por qué? Porque escuchó a Eva antes que escuchar a Dios. Siempre cuando nosotros le fallamos a Dios es porque hemos escuchado a otro. Hemos escuchado a la familia, hemos escuchado a los amigos, hemos escuchado a los hijos, hemos escuchado a lo que sea que hayamos escuchado. Hace que eso, pensemos que esa voz, pensemos que esa invitación, pensemos que esa propuesta es mejor que lo que Dios nos había dicho. Y ahí fallamos como cabeza. Porque la cabeza es la que tiene que guiar su familia a la santidad. Ahí es cuando fallamos como cabeza. La mujer, por su parte, debe aprender a ser ayuda idónea. En Génesis 3:6. Dio también a su marido. No se conformó con ser ella la que cometiera la falta o la que cometiera el pecado, sino que le dio también al marido. Más que una ayuda fue un tropiezo. Podían haberlo hecho, podía haberse limitado a comer la fruta y callarse, podía haberse escondido después de comer la fruta,
que Adán no lo supiera, que Adán no lo viera, pero en vez de eso, le dijo a Adán, vamos a comer nosotros, vamos a comer nosotros. Así que en este estudio sobre el matrimonio actual, vamos a tratar de ocupar cada uno su lugar y ocuparlo bien. Muy importante. Amén. Tiene que ser cabeza, pero tiene que ser buena cabeza. Tiene que ser ayuda, pero tiene que ser buena ayuda. Las dos cosas. El matrimonio actual, por lo tanto, es un resultado del pecado. No es un resultado de la creación. En Eclesiastés 7:29, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Dios hizo al hombre recto. Dios no hizo al hombre así como lo vamos a ver. Dios no hizo el matrimonio así como lo vamos a ver, sino que eso es fruto de la perversión del hombre, es fruto del fallo del hombre. El pecado contaminó la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. En Génesis 5, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y murió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y llamó el nombre de ellos, de los dos, les llamó Adán. Y dice que después Adán engendró un hijo como a su semejanza. No a imagen de Dios, no a semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Un Adán que ya había pecado. Y este cambio de imagen no se va a poder solucionar hasta que venga Cristo. Y cuando venga Cristo se va a solucionar de una manera personal. No va a ser para Cristo y sus descendientes, no va a ser para alguien y sus hijos, sino para cada uno que pueda nacer de nuevo en el Evangelio. Va a ser restituida esa imagen de Dios. En Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los que tenemos nuevo nacimiento, tenemos un nuevo hombre y tenemos un viejo hombre. Si usted no ha nacido de nuevo, solo tiene un hombre, un viejo hombre. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Tenemos una nueva personalidad, un nuevo hombre. ¿Cómo es ese nuevo hombre que tenemos? ¿Cómo somos en el Espíritu? En el Espíritu somos creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese Espíritu Santo que usted recibió es la imagen de Dios en usted. La verdadera imagen, no la que perdió Adán, la que tenía Adán antes de perderla. Esa imagen de Dios es la que tenemos por el Espíritu Santo. Si no la reflejamos, es porque estamos usando el viejo hombre. Ese hombre que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Seguimos con él. Seguimos mirándole a él. Seguimos haciendo lo que le agrada a él. Y no hacemos lo que le agrada al nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, en la Biblia tenemos un principio importante debido a la imperfección, es el principio de autoridad. La necesidad de una autoridad
es algo que no discutimos en ningún área. De hecho, siempre ponemos una autoridad. Cualquier persona, cualquier grupo que formemos, sea cual sea, si quiere formar un grupo de WhatsApp va a tener un administrador, si quiere formar un grupo de amigos va a tener alguien ahí que vaya al frente, si quiere hacer cualquier cosa, si va a hacer un trabajo entre 5 estudiantes, alguno va a tener que decidir qué hace cada uno. Vaya a ser que los 5 quieran hacer lo mismo y no haya nadie que pueda decirle tú haces esto y tú haces aquello, porque nadie tiene autoridad, porque nadie tiene esa potestad. Así que toda cosa que tiene que regularse tiene que poner una autoridad. También es verdad que esas autoridades nunca son para todo y de todo. O sea, hay límites a toda autoridad. También para el varón como cabeza tiene límites en su autoridad. No es una autoridad plena para todo y para todos, sino que tiene un propósito, como veremos. En Éxodo 7:1, por ejemplo, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés es constituido Dios. ¡Guala! ¡Qué autoridad!, ¿no? ¡Qué tremenda autoridad! Podía hacer lo que le diera la gana. Era Dios. ¿Ah? Pero no, era Dios para Faraón. Solo para Faraón era Dios. Había un límite ahí. Delante de Faraón lo que Moisés hiciera iba a pasar. Delante de Faraón lo que Moisés hiciera se iba a respaldar. Iba Dios a hacer aquello que dijera Moisés. Porque Moisés era como Dios para Faraón. Era su autoridad. ¿Y qué era Aarón? Aarón era su profeta. Era el que llevaba la voz, porque él había dicho que él era malo hablando, que no tenía facilidad de palabra, y Dios le dijo, pues tu hermano Aarón hará esas funciones, tu hermano Aarón será tu vocero, tu hermano Aarón será tu profeta. Pero eso es limitado. Cuando salen de Egipto, cuando ya no están delante de Faraón, Moisés no es Dios para nadie. No es Dios de Israel. No es Dios de la gente. Ni siquiera es Dios de Faraón. Faraón está allí en su trono y el que le sucediera, porque se murió en el mar muerto, ¿no? Pero el que le sucediera, pues, estaría allí en su trono y Moisés no iba allí a decirle yo soy tu Dios. Para nada. Ya se acabó la autoridad. Ya se acabó esa posición. Tampoco Aarón era un profeta de Moisés. Aarón era un sacerdote de Dios. No tenía nada que ver con eso. Si siempre que miramos autoridad, dice yo tengo autoridad, ¿hasta qué límite la tienes? ¿Por cuánto tiempo la tienes? Porque una autoridad sin límite y sin tiempo no puede existir. En la Biblia hay un principio general de la autoridad. En Eclesiastés 5, 8 y 9. Hay unos más altos que otros. Esto es así, porque unos tienen más autoridad que otros, pero hay uno que es más alto que todos. Y eso es lo que podemos aplicar a nuestro matrimonio. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. aquí hay un orden, ¿verdad? Hay un orden. Entendemos claramente que ese orden no se refiere a la persona en sí, sino a la autoridad. Porque Dios y Cristo sabemos que es el mismo.
Entonces alguien podría decir, ¿cómo es que Dios está por encima de Cristo? Simplemente la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del ungido. Eso siempre es así. Entonces lo que nos está diciendo es que hay uno alto que recibe una autoridad. ¿Quién es ese alto que recibe la autoridad? El varón. El varón es cabeza de la mujer. Pero sobre ese alto hay uno más alto. ¿Quién es ese más alto que está encima del varón? Ese es Cristo. Cuando el cabeza de la familia, que es el varón, propone algo a la familia que no es de acuerdo a su cabeza, que es Cristo, está fallando como cabeza. Y tendrá que dar cuenta delante de Dios de haber usado mal la autoridad que Dios le había dado. ¿Y cuál es el que está por encima de todos? Evidentemente, ese es Dios. Y esto podría aplicarse a cualquier aspecto de la vida también, y no solo al matrimonio. Nosotros vamos a seguir un ejemplo que ya es clásico para mí, ya lo he dado varias veces y me parece muy adecuado, que es el ejemplo del tráfico en la ciudad. Pero en todo aspecto de la vida tiene esas cosas. Hay que regular algo y hay que poner a alguien a favor. ¿Cómo lo haremos? Algunos piensan, ¿por qué siempre el varón? ¿Por qué no puede ser a veces la mujer? ¿Y quién lo va a decidir? Cada vez que hagamos una boda vamos a tener que decir, en este matrimonio el cabeza es la mujer, en este matrimonio el cabeza es el varón. ¿Y quién va a decidir quién es quién? Vamos a tener que estar ayunando y llorando 40 días para luego no recibir ninguna señal. Evidentemente las autoridades se ponen de una manera estable, de una manera fija y de una manera clara, porque si no, no tienen sentido. Después, una vez constituida la autoridad, tenemos derecho, o tiene derecho quien la ha constituido, de juzgar esa autoridad según el uso que haga de esa autoridad. Pero esa autoridad sucede porque nace cuando hay un desorden, cuando algo se ha estropeado. Nosotros respondemos siempre al desorden. Dios puede hacer las cosas perfectas desde el principio, pero nosotros esperamos. Hasta que no hay un delito, no tomamos medidas. Hasta que no se comete un desorden, no ponemos un orden. Entonces ya cuando en un paso a nivel ya se han muerto 5 o 6 personas, decimos hay que hacer un túnel ahí. ¿Por qué? Porque ya ha pasado cosas, ya ha habido un desorden, ya ha habido un desastre, hay que tomar medidas. Y siempre tomamos las medidas después. Primero aparece el desorden, porque si el desorden no apareciera, tampoco habría medidas. Y ese desorden es así. Por eso al principio, pues cuando habían 4 o 5 cochecitos por ahí dando vueltas, nadie se preocupó. Cuando los coches aumentaron, había un desorden, había que poner algún representante, había que poner alguna autoridad, porque los conductores no son perfectos. Si el hombre y la mujer fueran perfectos, no necesitaríamos poner autoridades. Si los conductores fueran perfectos, no necesitaríamos poner autoridades. Si los hombres fueran perfectos, no haría falta tener policía aquí. Pero no lo somos. Entonces hay una necesidad de poner eso. Eva y Adán al principio eran perfectos, entonces nadie era cabeza de nadie, nadie estaba encima de nadie. Pero el pecado introdujo el desorden, tenemos un matrimonio caótico y tenemos que arreglar. ¿Pero qué es lo que vamos a arreglar? ¿Qué pasó en Edén? ¿Qué se perdió en Edén? En Edén se perdió la santidad del matrimonio. No estamos nombrando un cabeza para que decida el menú de la semana. No estamos nombrando un cabeza
para que decida de qué color pintamos la habitación. No estamos nombrando un cabeza para que decida a qué hora nos vamos a levantar por la mañana. Estamos nombrando un cabeza para que cuide la santidad de su familia, para que mantenga a su familia en santidad delante de Dios. Hablamos de la santificación del hogar, que es el verdadero desorden del que estamos hablando. No, claro, hay un desorden porque el marido quiere ir a la montaña, la mujer quiere ir a la playa, y eso ahí no hay manera, al final, cabeza decide. No fue para eso que le hicieron cabeza. No fue para eso que le hicieron cabeza. Somos cabeza para guardar santidad en nuestro hogar. ¿Quién puede arreglar esa falta de santidad en el hogar? No lo van a hacer los ángeles, no lo van a hacer los hombres, no lo va a hacer la sociedad, lo tiene que hacer el esposo. Lo siento, querido esposo, le tocó. Algunos dicen, ¡ay, qué suerte que se cabeza! Le tocó. Todas sus decisiones con su familia tiene que dar cuenta delante de Cristo. Todas las que afectan a la santidad de su familia. Si sus decisiones dañan la vida espiritual de su casa, eso usted tiene que dar cuenta delante de Dios. Porque Dios le dio la autoridad para eso no pasar. Así que vamos a hablar de la santidad en el hogar, que es el verdadero desorden. Cuando hay un desorden tiene que aparecer una autoridad. ¿Quién pone la autoridad? La autoridad tiene que poner un gobierno, ¿no? La autoridad tiene que poner a alguien que esté por encima. Y esa autoridad que se ponga, sea cual sea, va a ser respaldada por Dios. Toda autoridad es respaldada por Dios. Eso no quiere decir que Dios respalde todas las decisiones de todas las autoridades, pero sí respalda ese principio de autoridad que estamos viendo. En Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjese el concepto, ¿no? Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tenía sobre mí si no te fuere dada de arriba. Entonces, ¿qué problema hay? Que si tú vas a ejercer esa autoridad para matarme, es porque alguien me ha traído aquí. Y ese alguien tiene mayor pecado. Porque tú estás ejerciendo la autoridad que has recibido. La estás ejerciendo mal, pero la estás ejerciendo. Pero el otro no tenía autoridad. Y el otro no debía haberlo hecho. Dios demanda esa sumisión a las autoridades civiles. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No está hablando de las autoridades en la iglesia, sino de las autoridades en la sociedad. Y está diciendo que se sometan a autoridades que estaban usando su autoridad para perseguir a la iglesia. ¿Estaba Dios de acuerdo con que se persiguiera a la iglesia? Seguramente no, pero está de acuerdo con que haya autoridad. Y está de acuerdo con que nos sujetemos a la autoridad. Cuando la autoridad es puesta, tiene que ser respetada. Así que el ayuntamiento toma medidas para regular el tráfico. O si no, todo va a ir peor. Y Dios debe tomar medidas para que el pecado no acabe con el matrimonio. Dios ve la necesidad porque el pecado ha dejado un estado caótico
y hay que dársela a alguien, porque toda autoridad tiene que ser recibida de otro. Nadie puede tomarse una autoridad por sí mismo. En Mateo 8, 8 y 9, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. este centurión, que creía en el principio de autoridad, evidentemente lo tenía claro, era su forma de vida. Cuando Jesús le dice que va y le dice: no hace falta, tienes autoridad. Tienes autoridad. Pero él no dice que yo tengo autoridad, sino que dice: soy hombre bajo autoridad. Y como soy hombre bajo autoridad, cuando le digo a alguien que haga algo, lo hace. No lo hace porque yo tengo autoridad, lo hace porque estoy bajo autoridad. Mire, yo he hecho servicio militar, no sé si ustedes lo han hecho en su país o no, pero nosotros teníamos cabos. Yo era soldado, pero había otros que eran cabos, que estaban por encima de los soldados, y los cabos eran exactamente iguales. Eran pobres pringados como yo, que les había tocado hacer la mil. No eran militares de profesión, no eran militares que cuando acabaran la mil se iban a dedicar a esto. Todos estaban locos por irse de allí, pero a algunos se les dio la autoridad de cabo. Y uno tenía que hacerles caso. Uno no le podía decir: no te voy a hacer caso a ti porque tú eres como yo. No. ¿Por qué? Porque tenían autoridad. ¿Pero por qué? Porque esa autoridad se la habían dado. Y si yo se esto al cabo, ese se va al capitán, que ese sí es un profesional. O se va al teniente, que ese sí es un profesional. Ese estar bajo autoridad me da autoridad. Si no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad. Si usted le está prohibiendo a su hijo que fume y usted fuma, no tiene autoridad. Usted puede decir: pero lo que le estoy pidiendo es bueno, sí. Usted le puede decir: lo que le digo es la verdad, sí. Pero si usted no se está sujetando, usted no puede pedir que se le sujete. Si un esposo no está sujetándose a su cabeza, que es Cristo, no puede pedir que su esposa se le sujete. Porque al final la esposa lo que ve, o el que está debajo lo que ve, es el capricho. ¿Por qué mi padre no quiere que yo beba? Porque él es así. Porque él es así. Pero el padre de mi amigo sí permite que beba, porque él es así. Entonces yo hago lo que me da la gana, porque si yo no puedo beber es porque mi padre es así. Pero si el padre no está bebiendo porque está diciendo: yo me estoy sujetando a la ley de Dios, y le dice al hijo: no bebas porque te tienes que sujetar a la ley de Dios, tiene autoridad. Porque ha recibido la autoridad. Porque no es él quien decide, sino es Dios quien decide. Cuando un cabeza, cuando una autoridad decide porque él decide, vamos mal. Quien tiene que decidir es el que es cabeza de esa autoridad. No decide el marido, decide Cristo, que es el cabeza. El marido solamente tiene que hacer lo que Cristo le diga. No tiene que hacer lo que le dé la gana. Porque si hace lo que quiere, tiene ninguna autoridad para hacerlo. Es evidente que esa autoridad es totalmente necesaria. Y esa autoridad es nombrada por alguien. Y ese alguien es un responsable. Ese responsable que regula el tráfico es un guardia. Y todos estamos sujetos a la autoridad del guardia. No porque sea mejor que nosotros,
A lo mejor el guardia conduce peor. A lo mejor el guardia es de los que aparcan en la zona de minusválidos. A lo mejor el guardia es un asesino en serie, pero es el guardia. Y hay que sujetarse a su autoridad. No hay otra. Porque es necesario mantener el orden en el tráfico. El principio de todo es la responsabilidad. Algunos tienen que hacer el trabajo, algunos tienen que regular el tráfico, algunos tienen que velar por la santidad de la familia, y ese es el cabeza. Necesitamos ordenar el hogar conforme al orden de Dios, y Dios nombra un responsable, y ese responsable es el varón. En 1 Corintios 11:3, nuevamente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El varón es la cabeza de la mujer, en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El hombre ha recibido esa responsabilidad. No es una bicoca. ¡Ay, qué suerte! Ojalá hubiera nacido hombre. No es una bicoca. Porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad grave. Es puesto como responsable de la santidad de su hogar, de la consagración de su hogar. ¿Cómo establecemos nosotros esa responsabilidad? ¿Por qué elegimos al varón y no elegimos a la mujer? Podemos mirar un ejemplo. Si yo tuviera que levantar una pared, yo contrato un albañil, después contrato a otro albañil para que le ayude. Los dos son iguales, son albañiles, tienen el mismo nivel de conocimiento, pueden interpretar un plano de la misma manera. No me parece necesario que el uno esté por encima del otro. Yo le digo, usted puede empezar la pared por allí, usted puede empezar la pared por aquí, y ya se juntan allá y vayan trabajando, cada uno con libertad, a su aire, sin nadie encima, sin nadie que presione, sin nadie que le diga lo que tiene que hacer. Solamente usted trabaje como usted sabe trabajar, construyendo esa pared. Parece que no tiene que haber ningún problema, parece que la cosa es sencilla, no me parece que construir una pared sea difícil, no me pida que lo haga porque no sé de lo que es un ladrillo, pero cuando yo veo a Adán y Eva en el paraíso con un solo mandamiento, digo, no parece difícil, ¿no? Parece que sea tan complicado. Luego uno ve el pueblo de Israel, la cantidad de leyes que tenía, y dice uno, no, aquí necesitamos expertos. Pero en el Edén solo había un mandamiento, sencillito. 2 personas perfectas, con un solo mandamiento. Esto está chupado. Pero ¿qué pasó? Que a uno se le cayó la pared. Pasó eso. En ese momento hay un desorden. Y volvemos al principio del estudio. Tiene que haber un gobierno, que es el que contrató a los albañiles, que no tiene más remedio que poner un responsable a cargo de la obra. Porque ya ve que así por libre la cosa no va a funcionar. Y va a usar 3 criterios. 3 criterios lógicos, naturales, y que cualquier empresario usaría y que cualquier persona sensata usaría. El primer criterio es la antigüedad. En principio, por lógica, el primer albañil va a tener prioridad para ser el encargado de la obra. En Génesis 2:18, Jehová
el primero contratado fue Adán. Por lógica, él debería ser el encargado. Eso está organizado, eso está pensado y está ahí reflejado en 1 Timoteo 2:13. Pero se salvará engendrando hijos. 1 Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán fue formado primero, después Eva. Vamos a poner un responsable. ¿Quién ponemos? Al que pusimos primero. No es el único criterio que vamos a usar. Vamos a usar también un criterio de propósito. ¿Por qué contratamos un segundo si ya teníamos un primero? El segundo lo contratamos para ayudar al primero. No era nuestro propósito contratarlo para hacer la pared, sino contratarlo para ayudar al que estaba haciendo la pared, por causa de la necesidad, tal vez de que fuera más deprisa la obra, de que fuera mejor. En Génesis 2:22. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora son dos construyendo. Uno está construyendo aquí, otro está construyendo allá. Ambos son perfectos, ambos saben lo que tienen que hacer, pero se le cayó a uno. Entonces decimos, el propósito que tenía desde el principio era usar a Adán y poner a Adán a construir la pared. Por tanto, ese principio de propósito se mantiene. En 1 Corintios 11:9. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. La mujer fue creada por causa del varón, no el varón por causa de la mujer. Estos dos principios son importantes. El tercero es quizá el más claro y el que todos habrán pensado de entrada, que es el criterio de la eficiencia. No vamos a poner a cargo de la obra a la que se le cayó la pared. No vamos a poner de responsable al que lo hizo mal. Entonces se parece que el segundo fue al que se le cayó la pared. En Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido para comer así. Ahí se le cayó la pared. Ahí se le cayó la obra. La ayuda idónea falló. Y cuando se le cayó la pared, arrastró la pared del otro también. Por lo tanto, es lógico que el que pongamos de cabeza sea al varón. 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, fue la mujer. Bien, tenemos tres criterios que usted estará de acuerdo, que son lógicos, naturales. Hemos de poner una autoridad. ¿Qué autoridad ponemos? La autoridad del varón. No podemos ir decidiendo en cada caso, no podemos ir haciendo algo como depende de algo, sino que tenemos que establecer. Lo que establecemos debe recibir la autoridad necesaria para ejercer su cargo. El ayuntamiento le da al guardia toda la autoridad para que todos le obedezcan. Todos saben que les tienen que obedecer. La autoridad es dada por el que está por encima, no por el que está por debajo. Quien le da autoridad al guardia es el ayuntamiento, no el conductor. Quien le da autoridad al esposo es Dios, no la esposa. La autoridad es dada por el que está por encima. Y el que está por encima le da esa autoridad al guardia. Dios le otorga al hombre esa autoridad en el matrimonio, y si no lo hace, o lo hace mal, no cumpliendo el propósito de Dios al darle esa autoridad,
tendrá que dar cuenta delante de él. No tendrá que dar cuenta delante de su esposa, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Si usted no está cumpliendo como cabeza para la santidad de su hogar, si usted no está cumpliendo como cabeza para tener un hogar santo, o lo está haciendo mal, Dios le va a pedir explicaciones. Porque Dios le dio esa autoridad. Se la dio no para que hiciera lo que quisiera, no para que tratara a su mujer de cualquier manera, sino para que hiciera lo que Dios quiere que sea su matrimonio. Y por eso el hombre debe honrar a la mujer y tenerla muy alta estima si quiere tener una vida espiritual sana. Amén. En 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, maridos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Dar honor a la mujer como vaso más frágil. Amén. O sea, no miramos la fragilidad de la pared, miramos la fragilidad de la mujer. Cuando se le cae la pared a la mujer, no le decimos, es que eres inútil, no vales para nada. No decimos, es que es débil. Y si es débil, necesita a alguien que la fortalezca. Adán no lo hizo con Eva. Y así les fue. Pero Dios está esperando que usted lo haga con su esposa. Que cuando su esposa le diga no quiero ir al culto, usted no le diga pues no vamos. Sino que la fortalezca para ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como cabeza, ¿no? Amén. Y cuando su mujer le dice a mí me apetecería tomarme una copita de whisky, usted no le diga que sí. Para no tener problemas en el matrimonio. Sino que usted cumpla como cabeza. Amén. Para que su hogar tenga santidad. Delante de Dios. Ellas son coherederas de la gracia. Gloria a Dios. Puede ser que sean más débiles, pero son coherederas como nosotros. El único lugar en la Biblia que la palabra coheredero está en femenino. Coherederas de la gracia. Aleluya. Cristo, mi cabeza, me trata muy bien. La bondad de Dios estábamos cantando. Y yo debo tratar hacia mi esposa. Así se debe tratar, como Cristo nos trata. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos cabeza de la esposa. Amén. Esto es un principio bíblico para el que ejerce autoridad. La autoridad no es para apoderarse del otro, para convertirse en el amo del otro, sino para hacer ayuda al otro. En 1 de Pedro 5, 2 y 3. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, deshonesto, sino por ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino teniendo el tiempo de la vida. La grey de Dios que está entre vosotros. La responsabilidad que Dios le da a cada uno. A usted le ha dado una esposa, le ha dado un hijo, le ha dado 2 hijos, le ha dado 3 hijos, le ha dado 10 hijos. La responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios. Dice que debemos cuidarlo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. El esposo debe ser un ejemplo para la esposa. Sus decisiones tienen que ser las más espirituales de la casa. Aleluya. No es su amo. Y la esposa debe someterse sabiendo que sobre ambos hay un Dios. Sobre cada matrimonio hay un Dios. Amén. A Dios le importa ese matrimonio. No es que le importe más el varón que la mujer, le importa ese matrimonio.
Entonces eso es lo que Dios establece para que la santidad del hogar se mantenga. Que vuelvo a decir, es lo que se rompió en Edén. ¿Cuál es el peligro? No lo vamos a obviar. El peligro evidente es el abuso de autoridad. Para que la esposa le obedezca. Ese abuso de autoridad para que mis caprichos como varón tengan que ser satisfechos por mi esposa, porque yo soy el cabeza. Cualquier cosa que se me ocurre, mi esposa tiene que irme detrás, porque yo soy el cabeza. Si tomamos esa actitud, vamos a tener problemas. No con la esposa, con Dios. Vamos a tener problemas con Dios. El guardia no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer a todo tiempo, a toda hora, según lo que a él se le ocurra. Por mucha autoridad que le dé el ayuntamiento y por mucho que yo esté en un lugar del ayuntamiento. Cuando yo me voy a comprar al supermercado y me encuentro allí un señor guardia que está también comprando, y ese señor me mira a mí y me dice, no, usted compre la leche Pascual. Yo no le tengo que hacer caso al guardia. El guardia le dirá, mire que yo soy un funcionario del ayuntamiento, que tengo autoridad del ayuntamiento, que este terreno es del ayuntamiento, que esta gente depende del ayuntamiento, que aquí se pagan los impuestos al ayuntamiento. Yo soy una autoridad. No, señor. No estoy aquí para hacer los caprichos del guardia. Solo en lo que concierne al tráfico. Solo en lo que concierne la autoridad que le han dado. Un esposo no es cabeza sobre cómo debe conducir su esposa. Un esposo no le puede decir a su esposa, sáltate el semáforo. No puede. Y si la esposa es de esos que le han enseñado que lo que diga el esposo va a misa y se salta el semáforo y la para el guardia, no le va a poder decir, es que mi cabeza me dijo que me lo saltara. Le van a quitar los puntos a ella. Porque no tiene autoridad. Porque cuando alguien conduce, la autoridad es el tráfico. Los guardias de tráfico, las señales de tráfico. No es la cabeza de su mujer para decidir su trabajo. El jefe le dice, hazme fotocopias, ella hace fotocopias. Usted no le puede decir, si el jefe te dice que haga fotocopias, tú no hagas fotocopias. No tiene autoridad. Ella no le puede decir al jefe, no puedo hacer fotocopias porque mi marido no quiere. Todos entendemos que la autoridad es limitada, ¿no? Y que es para algo. No es para cualquier capricho. Usted no es cabeza sobre el ministerio de su esposa. Para eso está el pastor. Los ministerios puestos por Dios. En Galatas 3, 27, 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí no hay varón ni mujer. Aquí no, el varón no es cabeza de su esposa. Aquí seguimos un orden que es el orden del culto. Si a su esposa le toca dirigir el culto, usted no tiene derecho a decir qué coros tiene que cantar. Ni la esposa le tiene que preguntar, cariño, tú que eres mi cabeza, ¿qué te parece si cantamos este? No tiene sentido. Nos damos cuenta de eso. No tiene sentido que nosotros usemos nuestra posición de cabeza para recibir caprichos. Para recibir caprichos. Yo quiero comer huevos fritos y como soy el cabeza, huevos fritos para comer. No tiene sentido.
no es para eso que yo recibí la autoridad. Y como no es para eso, si yo quisiera ejercer esa autoridad de esa manera, el que está bajo mi autoridad puede desobedecer. Porque evidentemente, ni usted tiene que comprar la leche que le diga al guardia, ni tiene que conducir como le diga a su esposo, ni tiene que hacer las cosas que le diga a su esposo, fuera de la autoridad que le ha sido dada al esposo. El esposo quiere abusar de su autoridad, no le deje. Pero siempre que se da la autoridad a alguien, vamos a dar un pasito más, se le tiene que dar poder. Eso a veces todavía nos hace más grandes. Cuando tenemos autoridad, tenemos que tener un poder que exija la obediencia a la autoridad. Normalmente no sería necesario, normalmente es algo que no haría falta. Ese poder tiene que ser una medida excepcional. Algo por si acaso no quisiera alguien obedecer. Pero debe existir. Porque una autoridad sin poder no es nada. Cuando uno tiene autoridad pero no tiene poder, no puede ejercerla de ninguna manera. Así que el guardia le da, el ayuntamiento le da al guardia un poder. ¿Cuál es el poder? Poder multar, quitar puntos. Entonces, si no quiero, de alguna manera, sujetarme a ese orden, yo voy a tener problemas. No problemas con el guardia, problemas con el ayuntamiento. Porque el guardia tiene ese poder de parte del ayuntamiento. ¿Cuál es el poder que Dios le da? El esposo recibe ese poder por la palabra de Dios. Desobedecerle supone pecado. Y ese es el poder que debemos tener. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una vez más estamos hablando de las autoridades del mundo. No está hablando de la autoridad de la iglesia. Y está diciendo quién se opone a la autoridad. Se opone a lo establecido por Dios. Porque Dios establece las autoridades. ¿Y qué va a pasar? Dice que acarrean condenación para sí mismo. La esposa debe recordar que el esposo da cuenta delante de Dios, no delante de ella, que es Cristo. Si no le gusta cómo se está portando su esposo, si no le gusta cómo ejerce la autoridad sobre eso, ¿a quién se debe quejar? Si no le gusta cómo se porta el guardia, ¿a quién se debe quejar? Al ayuntamiento, a la cabeza, a quien le dio la autoridad al esposo. Cuando yo no veo claro lo que está pasando, yo tengo que orar a Dios. Tengo que ponerme en las manos de Dios. Yo no puedo decir, Señor, como mi esposo se porta así, voy a tomar yo las riendas. Nadie le dio esa autoridad. Nadie le da esa autoridad. Pero sí usted puede orar. Si usted puede poner las cosas delante de Dios. Si usted puede, desde su posición de ayuda idónea, obrar sin necesidad de oponerse o de resistir a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora bien, es evidente, hermano, que cuando nosotros tenemos que esgrimir eso, algo va mal.
algo va muy mal. Que si un guardia tiene que escribir el talonario de multas para que la gente le haga caso, algo no está funcionando. Si un esposo tiene que decirle a su esposa, tienes que hacerlo porque yo soy el cabeza, algo no está funcionando en ese matrimonio. Porque ese matrimonio son dos personas que tuvieron un acuerdo, que tuvieron un pacto delante de Dios. ¿Y cuál era ese pacto? Hay un pacto ahí de que yo voy a estar contigo en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad y en todo lo que pase. Pero también hay un pacto de que vamos a levantar un hogar cristiano. Y ese pacto tiene que ser recordado, a veces a uno, a veces a otro. El otro será el encargado. Cuando la esposa quiere hacer algo, el esposo le puede decir, pero estábamos de acuerdo que íbamos a edificar un hogar cristiano. Eso no lo podemos hacer. Cuando el esposo quiere abusar de su autoridad, la esposa le puede decir, pero dijimos que íbamos a hacer un hogar cristiano. Eso no lo vamos a hacer. Somos dos. Estamos allí. Cuando tenemos que obligar al otro, sacando la pistola y diciendo, o lo haces o qué, algo va mal. Un matrimonio que tiene que ir junto, tiene que ir de acuerdo, tiene que tener unas metas, y si los dos saben cuáles son esas metas, los dos van a ir en la misma dirección. Siempre puede haber uno que se despiste, por lo que sea. Podemos hablar de compromisos familiares, si quiere. Puede despistarse porque su esposa tiene un compromiso familiar. Y usted no le dice a su esposa, antes tenemos que ir al culto. O puede ser que sea el esposo quien tenga el compromiso familiar. Y la esposa no le dice, antes tenemos que ir al culto. Pero si los dos están de acuerdo, cuando el otro diga antes tenemos que ir al culto, el otro le diga, pues tiene razón. Tiene razón, porque sabemos lo que está bien. ¿Por qué sabemos lo que está bien? Porque hemos nacido de nuevo en justicia y santidad de la verdad. La tenemos ahí, hermano. Y usted sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Y sabe si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Cuando tenemos que estar ahí esgrimiendo nuestras autoridades, nuestro poder, y tenemos que irnos a hablar de estas cosas, algo está funcionando mal. Y no podemos consentir eso. Quiero pues resumir un poquito antes de cerrar. En el desorden del matrimonio, que es la falta de santidad, se establece un orden. Y ese orden tiene que ver con que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cada uno ocupa su lugar. De la misma manera que la cabeza tiene que estar siempre sujeta al varón, el varón tiene que estar siempre sujeto a Cristo. De esa manera, Dios le ha dado al varón esa autoridad para poder mantener la santidad del matrimonio y ese poder que es la palabra. No estoy pidiendo a la esposa que se sujete porque el esposo es bueno, porque el esposo es comprensivo, porque el esposo la quiere. Lo estoy diciendo porque la palabra dice que debe sujetarse. Y no le estoy pidiendo al esposo que se sujete a Cristo porque es lo mejor y es lo conveniente, sino porque la palabra lo dice. Y cuando usted decide que su familia haga algo que no lo haría Cristo, está fallando como cabeza de su familia. Obediencia a Dios. ¿Y ante quién tiene que dar cuenta? Ante Cristo. Por eso a veces cuando la gente me dice, hermano, voy a hacer esto, yo digo, bueno, usted dígaselo a Dios. A mí no me pidan permiso. Yo no soy nadie para dar permisos. Pídaselo a Dios. ¿Ah?
Entonces, no, esta tarde no voy a venir al culto porque me voy a la playa. No me lo diga a mí, arrodíllese y dígaselo a Dios. ¿Ah? Entonces, me da permiso, yo no ni le doy permiso ni se lo quito. Usted administra su santidad, usted administra su vida, usted administra su familia, usted administra su comportamiento, usted tiene libertad de parte de Dios, porque Dios le ha dado esa libertad. Yo no se la voy a quitar. Ahora yo digo, si usted dice, no, yo no voy a ir al culto porque me apetece ir a la playa, bueno, pues dígaselo a Dios. Entonces se arrodilla allí y le dice, oh, bendito Dios, qué grande eres, cuánto te quiero, lo más grande de mi vida, me voy a la playa. Si le cuadra, le cuadra. No sé si a alguien le cuadra. Y yo creo que si beber un poquito de whisky no va a hacer daño. Bueno, pues póngase a hablar con un vaso de whisky al lado. Si le cuadra, yo nunca he visto a nadie orar con un vaso de whisky al lado. A nadie, de ninguna iglesia. Le he visto yo orando ahí con un vasito de vino. ¿Por qué será? ¿Debe ser que es incómodo? Seguramente sí, ¿no? Pero claro, cuando nosotros pensamos que tenemos que dar cuenta al pastor o que tenemos que dar cuenta a la iglesia, nos resulta fácil. Pero no es fácil ser cabeza. No es fácil ser cabeza. Porque tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya.